a dar inicio a nuestra clase. Estamos en la cuarta clase. No sé si tiene alguna pregunta, alguien por el chat me pueden preguntar de las clases anteriores. ¿Tienen alguna duda? Denme un minutito, por favor. ¿Nada? Nada. Bueno, vamos a comenzar nuestra cuarta clase. Vamos a revisar las enfermedades caracterizadas por presentar lesiones acneiformes y pústulas. Creo que en el cronograma tiene un poquito diferente el título. Eso me gustaría que lo corrijan. Se basa en esto. Aquí está nuevamente el Atlas y Falabella, que es nuestro texto guía. Bueno, esta enfermedad, que es el acné, es una enfermedad que es más de manejo del especialista, aunque todos la manejan, ¿no? Desde cosmetólogas, de farmacéuticos, todos, pero en realidad es una enfermedad manejada por el especialista, pero es tan frecuente que creo que es importante que ustedes se familiaricen con ella y con sus tratamientos. Es un trastorno que afecta a los folículos pilosebáceos, es más frecuente en la adolescencia. Eso no significa que sea normal, pero es muy frecuente. En la mujer, durante la adolescencia es más frecuente en el varón, pero en la mujer es más frecuente entre los 20 y los 25 años porque acompaña el síndrome de ovarios poliquísticos que se presenta a esta edad. Para que se desarrolle el acné, tienen que acontecer tres fenómenos especialmente. Tiene que haber presencia de sebo, y es por esto que comienza en la adolescencia, porque cuando el sebo se produce más en la adolescencia, se comienza a producir más. Tiene que haber una queratinización del ostium folicular para que se tapone esa glándula, y tiene que haber proliferación de esta bacteria que es saprófita, la mayoría tenemos en la piel, pero en el acné prolifera y es la encargada de producir todo ese fenómeno de inflamación y de pustulización en el acné. La localización más frecuente son las áreas donde hay más glándulas sebáceas: el rostro, la región submandibular y la región dorsal. Es un cuadro generalmente asintomático, pero pueden haber pacientes que presenten prurito o en la forma muy inflamatoria puede presentar dolor. Hay varias clasificaciones para el acné. Nosotros vamos a usar esta que es más simple: un acné leve, moderado o severo, o puede ser inflamatorio o no inflamatorio. La lesión elemental característica del acné va a ser el comedón, que ustedes pueden ver en la imagen superior. Estos son comedones gigantes, los espinillos, que ustedes conocen ese nombre, ¿no? Este es producto del taponamiento del ostium folicular. Estos son comedones abiertos. Cuando son pápulas color piel, no tiene el punto negro central, se dicen comedones cerrados. Van a haber pápulas eritematosas, pueden haber pústulas, como ustedes pueden ver en la imagen más abajito. Este es un acné leve o comedoniano. Aquí abajo tienen un acné que es severo, inflamatorio, ¿verdad? Tiene pústulas y en este caso tiene nódulos y tiene quistes también. Entonces es un acné severo, inflamatorio. Este es un acné leve, comedoniano. La clasificación, si va a ser leve o va a ser moderado, también va a depender de la extensión, ¿ah? Pero para que sea severo, sí tiene que tener nódulos y quistes. El tratamiento básico es el tópico, sobre todo para un acné leve y moderado. Tiene que haber una limpieza con agua y jabón. ¿Qué jaboncillo se usa? Podemos usar jaboncillos
neutros o eventualmente podemos usar alguno con algún exfoliante, pero hay que tener cuidado de no producir una dermatitis por irritante. Usamos derivados de la vitamina A, como la tretinoína, al 0.025% y al 0.05%. La tretinoína es un medicamento que va a producir fotosensibilidad, por eso es muy importante en la mañana lavarse la cara y usar protector solar. Puede producir una irritación, una dermatitis por irritante, así que empezamos con concentraciones bajitas y después, a medida que la piel se va acostumbrando, recién vamos aumentando la concentración. El peróxido de bencilo al 2.5 o al 5% también puede producir fotosensibilidad. Es menos irritante que la tretinoína, pero también puede producir alergia. Todos estos son productos que pueden producir una irritación y hay que estar atentos. La eritromicina al 2 o 4%, la clindamicina al 2%. Eso vamos a procurar, las vamos a usar cuando hay más pústulas, por ejemplo, pero preferimos antibióticos tópicos. Aunque ahora, para no favorecer la resistencia microbiana, tratamos de no usar tantos, pero tienen su indicación. El azufre, que en una época se usaba mucho, ahora se usa menos porque produce mucha dermatitis por irritante. El ácido salicílico en concentraciones, de 0,5 o 1%, nos ayuda a retirar, a que se vaya desprendiendo, digámoslo así, ese tapón de queratina que está en el ostium folicular. En los cuadros moderados o severos vamos a necesitar antibiótico por vía sistémica. Otro mejor tratamiento por vía sistémica. Usamos de los antibióticos, los que más usamos son del grupo de las tetraciclinas. La tetraciclina, la doxaciclina, que también es del mismo grupo, minoxiclina, depende un poquito del factor de cada paciente y el económico también. La tetraciclina es la más barata, pero es muy irritante, produce mucha intolerancia gástrica, pueden producir fotosensibilidad y siempre tienen que cerciorarse de la función hepática y por supuesto que no esté embarazada. No pueden darse en niños, ¿no? Porque produce alteraciones en los dientes y en el pelo. Los tratamientos con antibióticos generalmente son largos, puede ser 2, 3 semanas o a veces un mes, es largo. Cuando no hay posibilidad de hacer tratamiento antibiótico o cuando fracasamos con nuestro tratamiento antibiótico, no mejora o mejora y vuelve a aparecer, entonces la indicación es el uso de la isotretinoína, que es un derivado sintético de la vitamina A, igual que la tretinoína, pero por vía oral. El problema es teratogénico, entonces tiene que haber un compromiso firmado del paciente, o si es menor de edad, de los tutores, de los padres, de que no puede embarazarse. Si está en edad reproductiva, la mujer tiene que tener una prueba de no embarazo, ¿no? En el caso del hombre no es teratogénico, no hay problema el varón que pueda tomarla y engendrar en el periodo del tratamiento. Hay que hacer control del perfil hepático, del colesterol, de triglicéridos de rutina, necesita consentimiento firmado, que no siempre se hace, pero está mal, debe hacerse consentimiento firmado por todos los efectos colaterales que puede tener. Puede producir una irritación también, puede producir que la piel esté seca, hay que cuidarse bastante del sol, el tratamiento es largo, son por lo menos 5 meses de tratamiento, entonces es un tratamiento que hay que tomar con mucha responsabilidad y prescribir también con mucha responsabilidad. En el caso del acné relacionado con el síndrome de ovarios poliquísticos, el tratamiento se basa más en un tratamiento hormonal, corregir el problema hormonal. Eso lo puede hacer, lo hace a veces el dermatólogo o lo hacemos en concordancia con ginecología o a veces con endocrinología cuando son cuadros muy severos. Rosácea.
Antes se conocía con el nombre de acné rosácea, ahora sí es rosácea. Es un trastorno inflamatorio crónico de la piel, perdón, que afecta a la cara. Predomina en el sexo femenino entre los 30 y 50 años. Se ha encontrado, no se conoce bien la causa, pero se ha encontrado que hay un defecto en el control térmico del hipotálamo anterior con un predominio de la actividad del parasimpático, lo que va a producir una vasodilatación en el rostro. También se ha asociado con la proliferación de el Demodex folliculorum, que suele estar en la piel, suele ser un habitante saprófito, y hay algunos estudios que la relacionan con gastritis por Helicobacter pylori. Ya he encontrado 2 errores en mis diapositivas, ahora los corrijo. ¿De acuerdo? Entonces, pero en la mayoría de las veces se considera que es una enfermedad desconocida. Es asintomática, es crónica. Perdón, un minutito. Me van a esperar. Es alergia, no es coronavirus, creo. Espero. Bueno, decíamos que la rosácea empeora con la exposición solar, con la ingesta de alcohol, con la ingesta de comidas picantes y calientes. Bueno, ¿por qué? Va a producir vasodilatación, que habíamos dicho que era el problema básico en la rosácea. Entonces, todo lo que produzca vasodilatación facial la va a activar y la va a perpetuar si no se toman las medidas, las precauciones. Tiene 3 estadios. El primero se caracteriza por eritema en las mejillas y en la región del dorso nasal. Luego se va a extender al mentón y a la frente. Aparece primero ese eritema como un flashing. Aparece y después desaparece. Cuando está con calor, aparece y después mejora, hasta que después se empieza a quedar permanente, aunque no esté expuesto a lo que produce el calor facial. En el estadio 2 ya entramos en un estadio inflamatorio donde va a haber eritema, telangiectasias, pápulas y pústulas. Pero no es acné, no tiene comedones. Puede haber un compromiso ocular y esto nos obliga a hacer una interconsulta con el oftalmólogo. Y en el estadio 3, que se da sobre todo en los pacientes de sexo masculino, aunque sea el menos frecuente en el sexo masculino, puede hacerse las formas más graves, el edema indurado y rinofima, que es una deformidad de la nariz. El tratamiento, evitar los desencadenantes, o sea, evitar el sol, y si tienes que salir, tienes que usar con un protector solar. Evitar las comidas calientes, evitar las comidas picantes, ¿no? Y el alcohol. Tópicamente usamos metronidazol al 0,75% en gel o en crema. Se puede usar tetraciclina, se puede usar ivermectina, que va a disminuir la población de Demodex folliculorum, y en algunos casos usamos la isotretinoína también. Hay algunos que son más afectos a su prescripción que otros. Están contraindicados los corticoides tópicos. Cuidado, porque pueden llevar a un empeoramiento y hacer cuadros muy severos que cuestan mucho el revertirlos y que producen mucha deformación. Entonces, el paciente se siente realmente muy mal por el factor estético. Aquí tenemos una paciente de sexo femenino. Vemos eritema. Se ve que la piel está gruesa y como una induración. Hay pápulas y hay pústulas. Estas son las lesiones elementales. Eritema, pápulas y pústulas, y la localización es lo que nos va a dar la pauta del diagnóstico clínico. Ahora vamos a ver algunas enfermedades. Primero les voy a hacer una pregunta, a ver si alguno en acné o en rosácea quiere preguntar algo por el chat.
O pueden activar su micrófono. Doctora, Doctora, una yo tengo pregunta. una pregunta. Vos primero, ¿Por qué es Sandra. más predominante en el Ah, hombre que en la mujer? El hombre, el acné es una enfermedad que es bien, muy estudiada, pero todavía hay muchas cosas que no se saben. No se saben por qué en algunas personas tiene más predisposición que en otras. Pero en general el varón tiene mayor producción de sebo, ¿no? Entonces, ese podría ser un factor que haga que empeore, que sea más frecuente en el varón. doctora, una pregunta. Con Bueno, respecto al tratamiento seguimos. con el tratamiento con isotretinoína, yo quería ¿Estamos saber una compartiendo? cosa. Doctora, ay, creo que no. Bueno, vamos a cambiar de la patología. Vamos a irnos a enfermedades que son infecciosas. La foliculitis es una infección superficial localizada en la apertura del folículo piloso causada por Staphylococcus aureus. Hay factores como la fricción, el trauma, la humedad, la irritación que favorecen a su desarrollo. Hay una foliculitis crónica en las personas que usan pantalones muy apretados, que están mucho tiempo sentados en lugares con mucha calor y humedad, que puede empeorarla, puede desencadenarla. Pero puede haber también una foliculitis aguda, ¿ya? La localización más frecuente es miembros inferiores, superiores, cuero cabelludo y el cuello. Se caracteriza por pequeñas pápulas y pústulas que están rodeadas de eritema a nivel folicular. El tratamiento va a ser con lavado, predominantemente lavado con antisépticos, y se pueden usar también antimicrobianos tópicos como la neomicina, bacitracina, mupirocina, que ya la clase pasada habíamos hablado de ellos. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 10 a 14 días. En cuadros agudos podemos usar también antibióticos por vía oral, ¿no? Pero en los crónicos tenemos que procurar el cuidar los factores desencadenantes como el tipo de ropa, el estar mucho tiempo sentado y usar tratamiento tópico. Aquí tenemos en la imagen en una pierna lesiones, pápulas con un eritema muy vivo y pústulas, ¿no? Pápulas y pústulas todas juntas. Si vemos una foto más de cerca, vemos una pústula con un pelo al centro, ¿no? Entonces es muy clara cómo la lesión se presenta a nivel folicular. Aquí lo mismo, una pústula sobre una base eritematosa a nivel del folículo pilosebáceo. Un forúnculo es una infección más profunda, también por Staphylococcus aureus, pero va a comprometer más el tejido alrededor del folículo piloso. Y se va a acompañar de dolor, perdón. En la foliculitis puede tener prurito o no, pero en el caso del forúnculo, el síntoma característico es el dolor local. Inicia como un nódulo inflamatorio profundo, firme, y con el paso de los días se va a reblandecer, se va a tornar fluctuante y se va a abscedar. Son frecuentes las recurrencias, especialmente en los pacientes que son atópicos, porque habíamos dicho los atópicos que tienen una susceptibilidad a las infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus. En estos pacientes, cuando hay recurrencias, es importante hacer el cultivo con antibiograma para saber a qué antibiótico es sensible. Porque ustedes saben, recuerdan la facilidad con que Staphylococcus hace resistencia a los antibióticos, especialmente cuando se hacen tratamientos cortos, en el caso de la forunculosis.
Cuando el nódulo ya llega a su punto de fluctuación, entonces hay que drenar, ¿no? O sea, un absceso cutáneo viene a ser un forúnculo grande, ¿no? Entonces, cuando fluctúa, hay que drenar. Un tratamiento, la mayoría de los estafilococos son sensibles a la dicloxacilina, es 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. Si es niño, ya vimos la clase pasada las dosis que vamos a usar, ¿no? Porque también la forunculosis, acuérdense, en los niños atópicos es frecuente. Los puchichis que ustedes conocen con ese nombre son los forúnculos. Y AINES, antiinflamatorios no esteroideos, daremos dependiendo de la intensidad del dolor y de la preferencia de ustedes o del paciente. Pueden dar ibuprofeno cada 400 cada 8 horas, diclofenaco, depende ya de cada médico y del paciente. Aquí entonces escribimos como un nódulo de superficie eritematosa, brillante. A la palpación va a haber un calor local. El paciente va a referir dolor. Al centro vemos una pústula. Pero esto es un nódulo, ¿no? En la foliculitis habíamos dicho que habían pápulas. En esto ya son nódulos. Y aquí ya hay un absceso, ¿no? Es un forúnculo grande que ha abscedado y ustedes ven que por el orificio de salida está saliendo material seropurulento. Este paciente, este forúnculo está drenando espontáneamente, pero a veces eso no sucede, entonces hay que hacer una pequeña incisión para drenar. ¿Saben? Absceso drenado, absceso curado, ¿no? Entonces tienen que hacerse el drenaje y tienen aparte que recibir su tratamiento por vía sistémica. En este paciente, por ejemplo, que chiquitito, no vamos vemos que las lesiones no son de la profundidad y la severidad como este otro, ¿verdad? Entonces, este solo con una aguja estéril se funciona la pústula y va a salir la pus, ¿no? Pero también les recomiendo el hacer tratamiento sistémico para evitar las recurrencias. El carbúnculo estafilocócico hay que diferenciar porque se conoce con el nombre de carbúnculo o anthrax estafilocócico. En la literatura inglesa, anthrax se refiere a la enfermedad producida por Bacillus anthracis. Se llama a la agrupación de forúnculos que están interconectados entre sí con diferentes orificios de salida al exterior. Se acompaña de dolor intenso, de malestar general, de fiebre, escalofríos y puede llevar a complicaciones como sepsis o necrosis profunda en los pacientes que tengan alguna susceptibilidad inmunológica, como pacientes diabéticos, por ejemplo. En nuestro medio, ya hemos mencionado antes, que tenemos bastantes pacientes diabéticos. El tratamiento, si el paciente tiene una de estas enfermedades, debe considerarse la posibilidad de internar para recibir tratamientos por vía endovenosa, a dosis más altas. El drenaje ya no va a ser un simple drenaje, es una limpieza quirúrgica, porque estos forúnculos están interconectados profundamente, hay una necrosis importante y solo con una incisión no vamos a eliminar todo ese material necrótico que va a haber. Entonces, cuando tengan ustedes, si es que alguna vez están enfrente de un carbúnculo, tienen que saber que no es solo drenar, es una limpieza quirúrgica. Y los antibióticos sistémicos los vamos a dar idealmente según antibiograma, ¿no? Se toma la muestra, generalmente ya comenzamos después de tomar la muestra algún antibiótico sabiendo que es un estafilococo y ya después si es necesario cambiamos el antibiótico si es según el antibiograma. Aquí tenemos una imagen que está un poquito borrosa, pero se ve que es una área más extensa, mal delimitada, de tumefacción, de eritema, y hay múltiples pústulas aquí agrupadas, que es el signo de la espumadera, por donde va a salir
pus. Esta es una paciente, fíjense cómo es una área de eritema indurado y múltiples orificios por donde sale pus. Entonces aquí no podemos hacer solo una incisión. Tenemos que retirar todo este tejido. La paciente entonces va a tener que estar sedada, se necesita quirófano, en fin, es algo mucho más complicado que el drenaje de un forúnculo. Ectima es una infección muy poco frecuente, por lo menos en la ciudad, tal vez en el campo pueda ser más frecuente en áreas de desnutrición. Es una enfermedad crónica por estreptococo beta hemolítico, generalmente. Hay reportes también por estafilococo, pero es más frecuente por estrep. Se da más en pacientes alcohólicos y desnutridos. Se caracteriza por úlceras profundas en sacabocado, como la que ustedes ven aquí, que van a dejar cicatriz. Úlcera siempre deja cicatriz. Es más frecuente en las piernas y el tratamiento es con antibióticos hasta la resolución o cicatrización de la úlcera. Candidiasis. La candidiasis es la infección causada por Candida albicans, aunque hay otras cándidas que pueden producir, pero son menos frecuentes. La Candida albicans es saprófita en el intestino, en las mucosas, pero no en la piel. Hay factores que predisponen a que se produzca la infección cutánea, aunque no se sabe bien el mecanismo por el cual se vira de ser un organismo saprófito a uno patógeno. Pero los factores en el huésped que hace que se desarrolle la enfermedad son ambientes calientes, húmedos, la obesidad, la diabetes y otros estados de inmunodepresión. Puede ser un cuadro agudo o puede ser crónico, puede ser acompañarse de prurito o puede ser asintomático. Hay, según la localización o la severidad, hay la candidiasis oral, el perleche, que es la candidiasis en los ángulos, o hay un perleche que no es por candida, le diríamos perleche candidiásico, que es la inflamación en los ángulos de la boca, la paroniquia candidiásica, que se da en la piel alrededor de las uñas, de los dedos, de las manos generalmente, la balanopostitis y el intertrigo, que es propiamente la infección cutánea más frecuente, afecta los pliegues, los espacios interdigitales, y se van a observar áreas con eritema que tiene pústulas satélites, se llama satelitosis. Puede haber maceración, exudado y descamación. El tratamiento, cuidados generales con ropa de algodón para que absorba mejor la humedad, mantener siempre la piel bien seca, antimicóticos tópicos como la nistatina o derivados imidazólicos, ejemplo el clotrimazol, que se usa 2 veces al día, BID, que significa 2 veces al día, por 2 semanas, y podemos dar antimicóticos sistémicos, el ketoconazol, el fluconazol, el itraconazol, que vienen bien. El ketoconazol lo pueden usar, pero acuérdense que a partir de las 2 semanas hay que verificar que la función hepática esté normal para que no evitar el daño, la hepatotoxicidad que puede producir este medicamento. Aquí tenemos un intertrigo candidiásico en las manos. Las personas que lavan mucha ropa o que tienen mucho contacto con agua suelen tener estas lesiones. Y aquí describimos con eritema, un eritema difuso. Esta área blanquecina decimos que es una maceración. Y aquí estas erosiones lineares son fisuras. Estas fisuras van a favorecer las infecciones bacterianas, que en el caso de un paciente diabético es muy grave, puede ser muy grave. Entonces hay que tratar, hay que orientar para tratar y para prevenir la candidiasis y evitar las infecciones secundarias. La candidiasis sistémica se va a dar en pacientes muy inmunocomprometidos, ¿no? Un paciente con SIDA, por ejemplo.
Bueno, aquí vemos en un pliegue axilar eritema, hay escamas y hay estas pústulas satélites. Con la eritema y escamas pensaríamos en una dermatitis de contacto, pero la dermatitis de contacto se presenta con mucho prurito, es aguda, ¿no? Por las pústulas pensaríamos en un impétigo, podemos pensar. Ante la duda vamos a pedir primero un cultivo, ¿no? En el caso de la dermatitis de contacto, va a ser más que todo el discernimiento clínico, pero pueden pedir cultivo bacteriano para diferenciar de un impétigo. Se tomaría la muestra de las pústulas, o si tenemos dudas si es una dermatitis de contacto o una candidiasis, yo pediría un cultivo micológico que nos va a crecer la cándida, un examen directo y un cultivo micológico. Y la cándida crece rapidito, no demora 2 semanas como los dermatofitos. Aquí vemos otra candidiasis, eritema, y aquí se ven las pústulas satélites. Otra candidiasis, eritema y pústulas satélites. Si el paciente no sabe si es diabético o no, tienen que pedirle una glicemia. Miliaria rubra o sudamina o pitaí, como ustedes lo conocen. Es una erupción cutánea más frecuente en los niños, sin predilección por raza o sexo. Es más común en ambientes calientes y húmedos. Se produce por la obstrucción queratínica de los ductos sudoríparos a diferentes niveles. Se va a acompañar de prurito intenso. Se distribuye en el tórax superior, cuello y en la frente, ¿no? Presenta microvesículas, micropápulas eritematosas y micropústulas. El tratamiento es solo de sostén, baño frecuente, ropa de algodón, temperatura ambiente adecuada y lociones de calamina. Hay que evitar el uso de corticoides tópicos, chicos. Aquí vemos esta imagen que es bastante conocida porque el pitaí es un problema muy frecuente en nuestro medio. Vemos pápulas eritematosas, sobre todo pápulas, y eventualmente aquí hay